tenemos todavía un 34,6% que no está registrado, pero que obviamente tiene un ingreso. Tenemos que tener en claro que ha sido, por ejemplo, la asignación universal por hijo uno de los elementos más importantes junto al incremento salarial y junto al incremento de pensiones y jubilaciones. Para que tengan una idea, en materia de asignación universal por hijo y en materia de jubilaciones y pensiones no contributivas, la ANSES y su inversión representan el 10% del Producto Bruto Interno Argentino. Inversión social, que como toda inversión social, finalmente tiene un fuerte impacto en la economía y en el crecimiento de la actividad. Las mejores condiciones laborales, como lo decía, también del lado de la oferta de la industria fue el sector, y esto también es muy importante, frente a una Argentina que en algunos años o en algunos siglos era solamente productora de materias primas, esta Argentina, que hoy tengo el orgullo de presidir, ha hecho un proceso de reindustrialización que ha colocado a las manufacturas de origen industrial en la porción más importante de las exportaciones, superando a las de manufactura de origen agropecuario, superando a los productos primarios y superando, por supuesto, a combustibles y energía, de los cuales hablaremos más tarde seguramente. La industria, el efecto directo de la industria ha sido del 25%, 25 puntos porcentuales en el crecimiento del 3 al 2010. Efecto directo del 12,3% e indirecto del 12,4%. La construcción, el 7%. Hemos batido récords en materia de construcción, de producción de cemento, de producción de ladrillos y, por supuesto, también de asalariados. De unas 80.000 cotizantes en la UOCRA en el año 2003, hoy estamos en el 500.000 de cotizantes, de trabajadores de la construcción, que aportan 7% a este crecimiento. Sector agropecuario, 3,7%, un efecto directo del 2,4% e indirecto del 1,2%. Esto es, obviamente, porque la industria, con el valor agregado, genera al mismo tiempo, pese a que si uno ve la cantidad de trabajadores de la producción, de servicios productivos, siempre es menor que la de servicios. Pero si no hay trabajadores de industria y si no hay industria, finalmente los servicios terminan cayendo porque no hay nada que transportar. Hay mucho camión, hay mucho transporte porque hay cosas que transportar, pero cosas que se construyen en la Argentina. Porque si las cosas se construyeran afuera y vinieran al puerto únicamente, tampoco tendríamos mucho que transportar y tampoco tendríamos mucho poder adquisitivo por parte de nuestro pueblo para poder comprarlo. Esto es claro, señores. Y quiero en este punto dar una estadística elaborada por el propio G20 en cuanto a la evolución de las importaciones de los países que integramos el G20. De los países que integramos el G20, el país que más hizo crecer sus importaciones entre el 2010 y el 2011 fue la India, que superó el 60% de aumento de las importaciones. Pero el segundo país que más creció en importaciones entre el 2010 y el 2011 fue la Argentina, con más del 30% de crecimiento. El resto de los países del G20, nuestro socio Brasil, un 25% aproximadamente, y la mayoría de los países proteccionistas, de los países
que son adalides del libre mercado de sus fronteras para afuera, pero adentro son muy proteccionistas. Ninguno superó los 2 dígitos, solamente un 17 o un 18% de aumento de sus importaciones. Esta es una cuestión que seguramente abordaremos en la próxima reunión que tengamos en México en junio del G20. Esto para desmitificar y fundamentalmente para responderle a las voces acerca de que defender la industria nacional, establecer una administración del comercio exterior es poco menos que un sacrilegio. Aquí están los números. Somos uno de los países que más hemos importado frente a los que nos dicen que ponemos barreras proteccionistas que ellos vienen sosteniendo desde hace siglos a rajatabla en sus propias economías. La industria, además, registró un crecimiento muy virtuoso, porque había un paradigma en los 90, paradigma del consenso de Washington, del neoliberalismo. El paradigma era que cuando nosotros medíamos productividad por obrero ocupado, índice de volumen físico de producción, el índice de obreros ocupados para que hubiera mayor productividad tenía que ser menor. En lo que hace al año 1991 a 1998, la productividad por obrero fue del 83,8. El índice de volumen físico de producción fue del 45,2 y el índice de obreros ocupados menos 21%. Esto tiene que ver con lo que decía anteriormente de que no cualquier crecimiento de la actividad económica genera bienestar, crecimiento e inclusión social. Veamos ahora 2004-2011. La productividad por obrero ocupado es del 46,1%. El índice de volumen físico de producción el 104%. Quiere decir que aumentó fundamentalmente la inversión en toda la matriz de la industria y el índice de obreros ocupados el 34,6. Esto marca claramente el valor de la industria y de la generación del valor agregado en la generación del empleo, en el crecimiento de la actividad económica, que luego veremos reflejados en otros números. La industria creció además de una manera diversificada, siendo los sectores no tradicionales y con elevado contenido tecnológico los que exhibieron mayor aumento. Hubo instrumentos del Estado, hubo políticas activas del Estado para agregar valor y fundamentalmente de leyes tales como la ley del software, el impulso que desde ciencia y tecnología hemos realizado, las industrias que se han radicado en Tierra del Fuego sustituyendo importaciones en este periodo de 10.000 millones de dólares, sustituyendo importaciones por 10.000 millones de dólares, generando trabajo por más de 6.300, lo que significa en definitiva que no solamente hemos dejado de importar, sino que además hemos conseguido que más argentinos tengan trabajo, a punto tal que hemos logrado perforar el índice de desocupación, que habíamos tenido la marca más baja en el 7,2, al 6,7 en el último trimestre del año 2011. Las manufacturas que más crecieron, hay manufacturas que podemos denominar de alta tecnología, de tecnología media, basada en recursos naturales y de baja tecnología. Las manufacturas que más han crecido son precisamente de alta tecnología, maquinaria y aparatos electrónicos, aparatos de radio, TV, comunicación y fabricación de instrumentos médicos. Manufactura, tecnología media, sustancias y productos químicos, industrias metálicas básicas, productos de metal, maquinaria y equipo, automotores y equipo de transporte. Manufactura de baja tecnología, textiles, confección, calzado y cueros, y por supuesto manufacturas basadas en recursos naturales como alimentos, pero las que más han crecido son las de alta calificación, destacándose entre ellas
las del carácter informático, donde tenemos dos tipos de servicios y de producción de bienes y de servicios a partir del desarrollo de la industria del software que nos ha colocado de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio. La Argentina se encuentra entre los primeros exportadores de servicios de informática. Exactamente, estamos ocupando el 7º lugar en el mundo en exportadores de servicios de informática. Organización Mundial de Comercio. La política de intervención o de flotación administrada que hemos tenido, sumada al hecho puntual de políticas muy activas, préstamos del Bicentenario, tasas subsidiadas, parques industriales que cuando llegábamos había 80 en todo el país y hoy estamos superando los 300 parques industriales en todo el país, han generado precisamente que Argentina sea el único país, de acuerdo a datos de la CEPAL, que no reprimarizó sus exportaciones. Esto significa lo que les decía al principio. La reprimarización de las exportaciones no es algo bueno para ningún país, porque implica menor valor agregado y destrucción de puestos de trabajo y, por supuesto, además, menos crecimiento y desarrollo científico y tecnológico. La Argentina tuvo y es hoy la única en un escenario de precios favorables, evitando la tendencia natural, porque además, ¿por qué también hay una tendencia en las regiones o en nuestro país, en nuestra región, por ejemplo, en los emergentes, a la reprimarización? Por los excelentes precios de las materias primas y por lo poco que cuesta sacar alguna de ellas. El rédito es muy grande, la diferencia, la renta es muy grande y hay una fuerte tendencia entonces a dedicarse a eso y no a la industria. Por eso tenemos que evitar esta tendencia y seguir insistiendo en la política de la industrialización, de industrializar la ruralidad. Por eso también, junto al Plan 2020 de Industria, lanzamos el Plan Estratégico Agroalimentario 2020 para precisamente terminar con esa dicotomía de industria o producción primaria para, en la sinergia de ambas, lograr mayores resultados para la Argentina y para sus 40 millones de habitantes. En materia de inversión internacional, también la Argentina, como economía emergente, registra una posición de inversión internacional acreedora también, en base a cómo hemos ido desendeudándonos y no hemos ido tomando nueva deuda. No se ha financiado el gobierno como se comenzaron a financiar todos los gobiernos del mundo cuando se destruyeron los bancos centrales y las funciones que tenían los bancos centrales del mundo para que esas funciones pasaran a la banca privada y desde la banca privada dirigir el crédito y el ahorro y no hacerlo desde los estados. Esto culminó aquí en la Argentina en el año 2001 y estamos viendo hoy un escenario internacional sumamente parecido, casi idéntico, diría yo. Estaba leyendo la reducción del 22% de los sueldos y de las jubilaciones en Grecia. No llega al 13% de la reducción que tuvimos en la República Argentina, pero es un número importante. También está sucediendo lo mismo en España, donde no solamente se reducen sueldos y jubilaciones, sino también se reducen las indemnizaciones por despido, de modo tal de casi invitar a los empresarios a que puedan sostener rentabilidades en base